Hola hermanos, muy buenos días. Le damos gracias a Dios por estar un día aquí más y le pido a la hermana Ruth que por favor nos lleve en oración. Amén. Oramos, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nos permites estar nuevamente, Señor, en esta clase, porque podemos confiar en todo lo que tú has hecho para nosotros, Señor. Te pido que tú nos ayudes, que tú estés con nosotros, que tú, Señor, guíes y dirijas nuestros pasos, Padre Celestial. Te pedimos por la vida de nuestro hermano Alejandro Menéndez. Bendícelo, Señor. Habla tú por medio de él. Que su palabra siga instruyendo nuestras vidas, Señor. Danos a nosotros un oído atento, un corazón dispuesto a aprender, Señor, lo que tú quieres y esperas de nosotros, Señor, para ser cada día más como tú quieres que nosotros seamos. Quédate con nosotros, sigue guiando estos estudios, esta facultad, Padre, y te pedimos que tú nos bendigas, Señor. Gracias por todos los que disponen su tiempo y su esfuerzo para este trabajo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a Dios y pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Habla sobre la capacitación. Dice, el plan de Dios requiere que la iglesia se capacite, que la iglesia capacite a sus miembros. ¿Sí? Bueno, pero hoy yo te quiero compartir una frase que dice: llena tu corazón de paz, de la paz que viene de Dios, y tus días serán más brillantes. Ahora vamos a ver este texto bíblico, segunda de Timoteo 2:1-2, de la versión Reina Valera 1960, dice: un buen soldado de Jesucristo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En esta cita bíblica vemos que nos muestra, primero, en primer lugar, que nos debemos esforzar, ¿sí? Dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, conocer a Cristo. Debemos esforzarnos. Esto es súper importante porque si nosotros no tenemos este primer paso de amar al Señor, de buscarlo por las mañanas en oración, ¿sí? Entonces se nos va a resultar más difícil este, entender y comprender la palabra de Dios. Y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Aquí está hablando de nosotros, hermanos, de las personas que vamos a comunicar las enseñanzas de Cristo. Dice que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí? Aquí habla de personas que van a ser capacitadas y que deben ser personas que deben tener un perfil, ¿sí? Un perfil como hablan ahorita en las empresas, pero que debemos saber transmitir el mensaje de la palabra. Y aquí parte de las preguntas que le hice en 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Yo aquí le puse entre paréntesis irreprensible, ¿sí? 1 de Timoteo 3:2, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Dice que la palabra que le dice procura, dice que es esforzarse para conseguir lo que se desea. Diligencia significa cumplir con los compromisos, con, ¿sí? Los compromisos con Él. O sea, oraciones, promesas, mandamientos, ¿sí? Entonces aquí nosotros nos dice que procuremos, o sea,
debemos esforzarnos, ¿sí? Diligencia rápidamente a presentarnos a Dios aprobados, ¿sí? Como obrero que no tiene nada que avergonzarse. Y yo aquí lo relaciono con irreprensible porque si nosotros vamos a ejercer un cargo, ya sea dentro de la iglesia, y nos señalan de que somos chismosos, pues va a ser difícil de que estemos en ese cargo. Sí vamos a estar, pero no va a generar un bienestar para la congregación. Si soy dado al vino, también no va a estar bien que esté delante de esa congregación, ¿no? Entonces dice que debemos de estar actos para servir, como decía aquí el término, ¿no? Que seamos idóneos, ¿sí? Una persona idónea debe cumplir con muchos requisitos, ¿sí? Pero que entendamos, y no solamente que lo entendamos, sino que lo llevemos a la práctica, ¿sí? Y dice que use bien la palabra de verdad. Y mire, hermano, hoy está sucediendo esto muy frecuentemente en la congregación, o en las congregaciones, que la palabra está distorsionada, ¿sí? Muchas veces por falta de conocimiento, a veces de un versículo se hace una doctrina, ¿sí? Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque no se estudió lo demás, ¿sí? No se estudió la palabra completa y nada más tenemos un conocimiento sesgado de las escrituras. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que se use bien la palabra de verdad, que no se adultere, que no quede sesgada, que no quede a la conveniencia, ya sea de la congregación, ¿sí? Que no quede a conveniencia de alguien, sino que todo sea para glorificar a Dios. Y muchas veces nos encontramos con ese tipo de situaciones que líderes en las congregaciones que tienen sus agendas personales, ¿sí? Y más les interesa cumplir con tu agenda personal que realmente glorificar a Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado y por eso debemos capacitarnos, hermanos, ¿sí? Para que nosotros podamos compartir de forma idónea la palabra de Dios. Y actualmente debemos reconocer la necesidad de capacitar a la iglesia para la capacitación de otros con el fin de lograr el mejor uso de todos los recursos de la misma. ¿Qué quiere decir? Que si no hay capacitación, los recursos de la iglesia no pueden tener una forma óptima de fluir. Por ejemplo, si la persona que le toca las finanzas no está capacitada para llenar los reportes, los recursos, o manejar los recursos, entonces va a haber un mal uso, ¿sí? Muchas veces no es porque él lo desee, que desee tener problemas, sino simplemente es porque a veces el desconocimiento de las cosas nos hace que nosotros no tengamos un buen manejo de los recursos de la iglesia, ¿sí? Entonces es importantísimo que se capaciten las personas. Y como lo hemos venido diciendo, es lo, el capital humano es lo que consigue que muchas empresas progresen y avancen en sus planes y proyectos. No me equivoco al decir que la iglesia, empresa del Señor, está desperdiciando un importante capital, el cual al no ponerlo en actividad hace que la empresa pierda oportunidades de avances y progresos. Y como hemos visto a través de casi todas estas lecciones, el capital humano es importantísimo. Pero algo que también marca aquí, que no es a veces poner, no sé, a las personas que en la vida secular tienen éxito, sino muchas veces vamos a designar a las personas que Dios tiene para esa actividad. Y tenemos por eso que orar mucho, tener mucha intimidad con Dios para no tener ese tipo de equivocaciones y poner personas que la verdad no son idóneas para eso, a pesar de que tienen muchos conocimientos o mucho prestigio,
Muchas veces no resultan las personas idóneas para realizar los trabajos que se realizan en la congregación. Y a veces menospreciamos a algunos hermanos, pero la palabra es clara, nosotros no debemos hacer acepción de ninguna persona, no debemos di- tener preferencia sobre ninguna persona. Dios va a poner a esos líderes, a esas personas que, que trabajan y que van a trabajar para la obra de Dios. Ningún creyente, aquí estaba lo que les decía, ningún creyente debe estar excluido de su privilegio de cooperar en la empresa de Dios. La suma de talento de todos los creyentes es un capital de incalculable valor y que hace posible que la iglesia pueda cumplir con su cometido en su cumplir su cometido divino en el mundo. Sí, nuevamente, hermanos, aquí recalcamos que todos debemos participar. Y la pregunta que podríamos hacer aquí, ¿cómo estoy yo? ¿Ya estoy listo para cooperar para la empresa de Dios? ¿He recibido los conocimientos necesarios? ¿Entiendo perfectamente cuál es cada una de las obligaciones que debo cumplir? O por lo menos tengo una idea general de cómo debo servir. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuestionarnos, hermanos. Tenemos que nosotros estar preparados. Y ahorita en este momento, no sé, aquí alguien que quiere que tiene el don de enseñanza, ¿no? Y ya pensaste si te ofrecen dar clases aquí en la facultad, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿O vas a esperar más tiempo? ¿Te sientes suficientemente preparada para dar clases? ¿Sí? Son muchas preguntas tal vez, pero tenemos que cuestionarnos, hermanos. Tenemos que nosotros hacer una introspectiva y valorar. Todos, no hay nadie que no tenga algo que enseñar, ¿sí? Y es un privilegio el cooperar para que sumemos los talentos de todos y que sea un capital de incalculable valor y que la iglesia pueda cumplir con su cometido divino en este mundo. Cuando capacitemos a los miembros de la iglesia, no solo estamos desarrollando sus talentos, sino que también los estamos afirmando en la fe y las doctrinas bíblicas, consolidando su posición y sus creencias. ¿Sí? Ahora, también aquí que pidamos a Dios para que nos despierte, para que nos utilice, luego de capacitados para capacitar a otros. Aquí hay un área de oportunidad, hermanos, en donde debemos sentir esa responsabilidad, cargar ese peso de capacitar a otros, ¿sí? Tenemos que capacitarlos y tenemos, digo, no hay nadie que no tenga nada que enseñar. Todos tenemos tal vez poco o mucho, pero tenemos algo que enseñarle a los demás, ¿sí? Entonces, piénsalo, hermano, tal vez te hagan un llamado, no, yo no he platicado con el pastor Itamar, pero tal vez le hagan un llamado a alguien y tu respuesta espero que sea positiva. Por todo lo que hemos visto, surge la necesidad que los miembros de la iglesia sean capacitados para todas las áreas de la vida de ellos y de la iglesia a través de estas cuatro funciones primordiales. Vamos a ver cuatro funciones primordiales de la capacitación. Dice, como administradores de sus vidas, primero. Entonces, una de las responsabilidades de la iglesia es educar a los miembros para que sea cada día mejores componentes de la familia, manteniendo un estilo de vida definitivamente cristiano que a la vez moldee el nivel de vida. Aquí pienso, hermanos, que es un estilo de vida, ¿sí? Cristiano, ¿sí? Se fue la... ¿Qué están viendo la pantalla? Bueno, ok.
Sí, qué es un estilo de vida cristiano, hermano? Muchas veces nos ha tocado que asistir a determinados lugares en donde se realizan alguna fiesta o algún tipo de celebración y, y muchas veces, no sé cómo está esta enseñanza aquí en la facultad, pero muchas veces nos espantamos y nos retiramos porque a lo mejor están personas con unas situaciones, personas de la vida secular o que no creen no creen, no son cristianos y nosotros nos espantamos y nos retiramos porque en mucho tiempo se nos enseñó que podríamos contaminarnos con ese tipo de vida. Pero yo leyendo un poquito las escrituras me di cuenta que Jesús estaba ahí en medio a veces de ese tipo de situaciones. Y esto lo vi cuando Mateo hace una fiesta, invita a Jesucristo y Jesucristo llega a su casa y todo esto no lo dice así abiertamente la palabra, ¿no? Pero ¿con quién se llevaba Mateo? Si Mateo era rechazado por el pueblo judío. ¿Quién eran sus amistades? Y por eso acusaban a Cristo. Dice, ¿cómo es que convive con cobradores de impuestos y con mujeres sexoservidoras, ¿no? Y yo te invito a que medites, ¿sí? Que medites qué es lo que, qué es lo que harías si llegara un momento de estar en esta situación. Lo que nos ha tocado a veces a mi esposa y a mí es estar en este tipo de situaciones y, y, ¿cómo se llama? Estamos y empezamos a dar, de alguna manera, hablar de la palabra de Dios. Esperar un momento oportuno para invitar a estas personas a que crean en el Señor, pero no bajo un estilo de amenaza, porque muchas veces le decimos, porque también de una forma se nos enseñó que si no creen se van al infierno. Sí, y no se trata de ese tipo de compartir la palabra de Dios, sino de que reflexionen si su estilo de vida en ese momento, para empezar, es bueno para su vida. Y si no es bueno para su vida, tampoco es bueno para Dios. Y entonces le empezamos a compartir, y muchas veces hemos logrado, con la ayuda de Dios, de que estas personas sean cambiadas de su estilo de vida, de su forma desenfrenada de vivir. Y eso lo decimos para la gloria y la honra de Dios. Entonces debemos estar muy, muy conscientes cuál es nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos tipos de situaciones? Y se nos pueden presentar situaciones más difíciles, pero debemos estar preparados para poder hacer. Entonces, algo en que debemos estar bien capacitados es conocer la palabra del Señor, ¿sí? Porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, vamos a veces a hacer no la vamos a compartir de forma correcta, ¿sí? B, el cristiano debe ser guiado a comprender los propósitos divinos para las posesiones materiales. ¿Sí? Aquí nosotros debemos saber que todo la economía que se genera es para ayudar, ¿sí? Para ayudar a algunos hermanos, ¿sí? Que se encuentran en necesidad, a las viudas, a los niños, ¿sí? A las personas, ayudarlas, ayudar al pastor, o sea, darle un buen sueldo,
un buen, un sueldo muy, muy decoroso. Sí, eso es importante, pero debemos comprender, no es por quedar bien con el pastor, sino es para que, 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 que prediquemos de forma práctica la palabra de Dios. C. El creyente necesita descubrir el equilibrio correcto en el uso de cosas hoy y siempre, ¿sí? Siempre tenemos que tener un equilibrio, ¿sí? Para usar las cosas, ¿sí? Para utilizar todo lo que se encuentra dentro de la iglesia, porque muchas veces se hacen eventos o simplemente después de la reunión y, y muchas veces el salón queda un poco sucio, que no debería ser porque no es más limpio el que limpia más, sino el que ensucia menos, ¿sí? Eso quiere decir de que nosotros no podemos salir de un culto y que la iglesia tenga objetos o residuos de basura. No debería ser, pero más sin embargo sucede. Entonces nosotros debemos tener un equilibrio correcto de usar, por ejemplo, si usamos el salón o vamos a la cocina y tomamos una taza o tomamos algo, lo debemos dejar en el mismo lugar y limpio. Los baños, si no hay agua, tenemos que procurar que haya agua y usar correctamente. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo queremos hacer en la congregación, ¿sí? Dice, como administradores del gobierno de la iglesia, estos creyentes deben ser orientados para que administrar el gobierno de la iglesia no lo hagan de acuerdo al mundo secular, sino de acuerdo a la administración bíblica. Esto está muy claro, hermanos. Siempre que vamos a gobernar o a participar en el gobierno de una congregación de la iglesia, debemos siempre utilizar los principios bíblicos. Eso no tiene. Tres, como administradores de sus dones espirituales. Que la iglesia desafíe permanentemente a sus miembros a desarrollar sus dones espirituales. El creyente debe recordar y aceptar su responsabilidad conferida por Dios sobre los dones espirituales. Y esto es un tema muy delicado, hermano. Si las cosas materiales son delicadas para manejarse, este tema de los dones espirituales es aún más delicado, hermano. Porque hay cosas que siempre nos van a tratar ¿cómo se puede decir? Eso, ¿De qué? brepas. Nos van a sobrepasar y a veces el uso de los dones espirituales, muchas veces algunos creyentes no se sienten dignos, ¿sí? Otros no, no lo desean hacer, ¿sí? Y así es una gama variada de situaciones. Por otra parte, el administrador o los que van a enseñar este tipo de dones espirituales o hablar sobre los tipos de los dones espirituales, muchas veces o no creen, ¿sí? O no les gusta el hablar de este tema, ¿sí? Y muchas veces no están ni preparados para hablar del tema, mas sin embargo hablan del tema. Entonces, es muy, muy delicado. Esto ya es algo que es metafísico, va más allá de lo físico, y que nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Y cómo prepararnos para impartir los dones espirituales? ¿Cómo prepararse? Es, es tener una relación íntima con el Señor, ¿sí? Una relación de oración, de meditación de la palabra
Y es cuando el Espíritu Santo fluye por cada uno de los creyentes. Si nosotros no tenemos esa intimidad con el Señor, los dones espirituales muy difícil van a fluir. Entonces, tengamos mucho cuidado en este aspecto, hermanos. Como administradores de sus bienes materiales, el cristiano debe ser guiado a comprender los propósitos divinos para las posesiones materiales, a lograr un nivel de vida que emplee los bienes materiales para propósitos definitivamente cristianos. ¿Sí? Realizar permanentemente una planificación en oración de los asuntos económicos. ¿Sí? Entonces, dice que debemos ser guiados a comprender los propósitos divinos para las posesiones materiales. ¿Por qué a veces Dios nos pone en una posición de privilegio para poder ayudar a otros? ¿Sí? Entonces, si estás ahí en una posición de privilegio, recuerda que ahí estás ahí para poder ayudar a otros. Dice, a lograr un nivel de vida que emplee los bienes materiales para propósitos definitivamente cristianos. Sí, debemos procurar, sí. Y esto siempre me trae a la mente cuando David entra y come con sus soldados el pan de la preposición, ¿no? De la proposición. Entonces, me llama mucho, mucho la atención eso. Y muchos dicen, no, pero ¿por qué hizo eso? Y hay tantas cosas, ¿no? Pero lo que yo veo aquí es de que sí es cierto, es cierto que estaban exclusivamente para el servicio de Dios, ¿no? Eran un propósito definitivamente al servicio de Dios. Pero hay sus excepciones, pero no podemos estar haciendo muchas excepciones también. Vivir en la excepción, no se trata de eso, sino que debemos tener ese discernimiento espiritual, porque a veces hay cosas que son consagradas a Dios, pero hay veces que podemos utilizarlas también. Entonces tenemos que tener ese nivel de madurez necesario para que podamos entender, ¿sí? Y poder que estos bienes materiales sean usados correctamente, ¿sí? Realizar permanentemente una planificación en oración de los asuntos económicos. Esto es importantísimo porque sin planificación, ¿sí? No podemos avanzar. Y más si son asuntos económicos, la iglesia realmente tiene muchos gastos. Realmente quien nunca ha estado quien nunca ha estado en alguna parte de la tarea de administración no conoce, pero sí hay muchísimos gastos. Y hay veces que las personas que se encuentran en ese tipo de, de actividades, hasta a veces ponen, o sea, les toca aportarle, con todo su corazón aportarle para que la deuda o la situación que se esté enfrentando de economía sea solventada. Cuando estos cuatro puntos se administran bajo el señorío de Cristo, llegamos a ser verdaderos y buenos administradores de la gracia de Dios. En resumen, pues nosotros debemos permitir que Dios nos guíe, que nosotros sepamos estos cuatro puntos esenciales y Dios va a hacer una buena obra en eso. Dios quiere utilizar a su pueblo para grandes cosas. Con la asistencia del Espíritu Santo, Él desea que su pueblo se capacite, adquiera inteligencia y sabiduría y se desarrolle para cumplir con mayor eficiencia el desafío de la comisión que nos ha encomendado. ¿Sí? Entonces debemos tener una relación con Dios para que podamos cumplir con lo que Dios nos ha comentado. Y aquí vamos a ver unos principios para que la iglesia tenga éxito en la administración. 6 leyes rectoras que tienen que ver principalmente con la manera de cómo funciona el liderazgo y cómo se relacionan los miembros de la iglesia. Principio del liderazgo. La virtud del liderazgo efectivo asegura a la iglesia la continuidad de la enseñanza por medio del testimonio. Y como vemos nuevamente, el testimonio es muy importante
porque muchas veces grita lo que hay en el interior de nosotros, ¿sí? Este, como hay una poesía secular, dice que el mérito del alma es, es el testimonio, ¿no? Y que vivo se hunde, pero muerto flota. Y muchas veces nosotros no le prestamos atención a nuestra forma de vivir y eso perjudica. Como vimos en las citas bíblicas al principio, debemos ser aptos para enseñar y que debemos ser irreprensibles y que debemos no tener nada que nos avergüence, ¿sí? Entonces, debemos siempre tomar en cuenta ese tipo de textos bíblicos para tenerlos siempre presentes en nuestra vida. Como son los líderes, serán los que aprenden de ellos. Si soy un líder que me gusta comer, todos mis seguidores van a ser comelones. Si soy un líder que me gustan mucho las bromas, la mayoría de los que me siguen, ¿sí? Los que van a aprender van a ser bromistas. Entonces, ¿cómo quieres que sean tus seguidores? ¿Sí? Entonces, sé ese líder. El liderazgo es algo que se inspira a otros a llegar a serlo. Es soñar grandes sueños y lograr que otros también sueñen y se unan en la realización. ¿Sí? Este es el principio del liderazgo, se trata de inspirar a otros, ¿sí? Para que puedan ocupar ese puesto de liderazgo. Principio de máxima expectativa. Todo gira siempre a la máxima expectativa y a la mínima expectativa. Estos son interrogantes para los líderes de la iglesia. ¿Cuándo podemos esperar de los miembros de la iglesia? ¿Es lógico que la iglesia subsista con el mínimo? ¿No será conveniente que la iglesia proyecte sus metas de expectativas a nivel de la capacidad de sus miembros? Desarrollar grado más alto de capacidad para dar. ¿Sí? Entonces aquí como vemos, ¿sí? Nos indica que debemos tener una máxima expectativa y una mínima expectativa. Y las preguntas dice, ¿cómo podemos esperar qué podemos esperar de los miembros de la iglesia? Y la verdad hay veces que el pastor ya está muy cansado, muy triste, muy desolado, porque muchas veces vamos a tocar, por ejemplo, el tema de la oración. Invita a orar y no llega el grupo. No hay eco para la oración. Invita a leer la palabra, da un curso para que la palabra sea y llegan tres o llegan siempre los mismos miembros. Ah, pero si hay una fiesta, hasta todo se llena la iglesia, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué espero de la congregación? Y ya tenemos claro esto, lo tenemos muy claro, ¿sí? Y hemos estado girando años sobre este eje, ¿sí? Entonces, es momento de que tengamos expectativas realmente apegadas a la palabra de Dios, ¿sí? Que tengamos expectativas que, que exalten la presencia y que glorifiquen a Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí debemos tener esa máxima expectativa, ¿sí? Para lograr un grado más alto de capacidad de dar, ¿sí? Principio de participación. Las personas quieren participar. En la mayoría de los casos, su dedicación dependerá de su participación. Poco interés produce poco apoyo. Aquí la participación siempre debemos exhortar, hermanos, siempre debemos exhortar a todos los hermanos que todos tenemos algo que dar a la congregación. Y no simplemente sea dinero, no simplemente sea trabajo, sino también las ideas, proyectos, ¿sí? Podemos participar de muchas formas, ¿sí? Entonces, como tú
pongas empeño en las cosas, así será el grado de tu participación. Y entonces, si nosotros como congregación no despertamos ese interés, va a haber poco apoyo por los hermanos y no van a querer desarrollar. Principio de pertenencia. Significa que Cristo es mío, pero significa mucho más. También significa que yo pertenezco a Cristo y a su iglesia. Significa que tengo el derecho de participar en la vida de la iglesia y la responsabilidad de ser usado en los ministerios de la misma. ¿Sí? Aquí es muy claro. El pertenecer presenta muchas responsabilidades de grupo. No destruye las libertades individuales, sino que magnifica la responsabilidad del grupo. El pertenecer representa muchas responsabilidades del grupo. No destruye las libertades individuales, sino que magnifica la responsabilidad del grupo. Lo que sucede siempre, hermanos, los planes personales van a ser cancelados para poder cumplir con el plan global de Cristo. ¿Sí? Este principio de pertenencia constituye la base más poderosa desde la cual apelar a la lealtad de los miembros, a la fidelidad en el servicio y a dar generoso para cumplir con el presupuesto. Entonces, todos como seres humanos siempre tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo social, ¿sí? Entonces, siempre debemos estar conscientes que debemos hacer que las personas se sientan bien, pero no en el grado de cumplirle lo que ellos desean, sino que se sienten, tienen que sentir bien dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces cada uno, si se logra hacer ese ambiente, cada uno va a ser más fiel a la iglesia, va a ser más fiel, va a ser más generoso. Pero no debemos enfocarnos en eso simplemente, sino que debe ser algo real, algo que siempre sea real, ese dar, ese ser generoso, sí que sea, pues, podemos decirlo, que sea que seamos honestos con eso, ¿sí? El miembro que siente que pertenece a la iglesia deseará colaborar con fidelidad en todas las tareas. Y eso es cierto, hermano, cuando tú se sientes que estás dentro de un grupo, antes cuando practicaba yo el fútbol, ¿sí? Este, el fútbol de las cascaritas de barrio, salía que te escogían, ¿no? Escogían los dos mejores jugadores y a veces había quienes quedaban fuera y por lo regular los gorditos eran los que quedaban fuera y la verdad había una discriminación ahí, no había un sentimiento y era fuerte en la época que nosotros vivimos cosas fuertes que hoy se ha pasado del otro lado, ya no quieren sentir ningún dolor, se ha vuelto de cristal el mundo. Pero antes sí era muy fuerte, eras relegado si no tenías habilidades para el deporte, eras relegado si no tenías capacidades para el estudio, ¿sí? Entonces, a veces pertenecer a un grupo era un reto y así sucede en la iglesia. A veces llegan gente nueva y nadie los recibe, nadie les da un abrazo, nadie les da una palabra. Porque todos pensamos, y lo he escuchado, que pensamos que esa es labor del pastor o que esa es la labor de los hermanos. No, es labor de todos y cada uno de los que asistimos a la congregación, hacer que la persona se sienta aceptada en la congregación, que se sienta, que tenga ese sentimiento de pertenecer a la iglesia. Que a nosotros como miembros no nos cuesta nada saludar a todos. ¿Sí? No nos cuesta nada, al contrario, hace que las personas se sientan bien. Entonces, aquí vemos que el principio de pertenencia es relativamente muy importante. Principio de integridad.
El principio de la integridad establece el derecho de informar a sus miembros honrada y gozosamente sobre los negocios de la iglesia. Hablar la verdad y vivirla es cristiano. La integridad de la iglesia abarca más que hablar la verdad, también abarca la fidelidad de la misión. En pocas palabras, si nosotros no somos íntegros, si nosotros no somos fieles, si nosotros no somos, ¿cómo se puede decir? Honrados al- a los cuestionamientos que a veces nos hacen sobre las finanzas de la iglesia, se va a notar porque las personas cuando no saben, cuando nosotros no, que cada uno no dice la verdad, ¿no? Entonces se van a dar cuenta y van a empezar a emigrar de la iglesia, sí, van a empezar a salir, van a empezar a no querer, este, congregarse, a no querer, ya ir a la iglesia porque sienten que no se habla la verdad, porque no presentan informes, porque no, si hubo un caso, no lo exponen de una forma tampoco de evidenciar a la gente, pero sí decir de forma general qué está sucediendo, sin exponer también la integridad y la intimidad de la persona que cometió una falta, ¿no? Pero sí, sí, todo se debe informar, todo se debe informar con verdad, con prudencia, ¿sí? Entonces, si nosotros nos cuesta trabajo, hay personas que les cuesta trabajo, me voy a incluir, hay personas que nos cuesta trabajo guardar un secreto, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros estamos en un lugar de prominencia, en un lugar dentro de la iglesia y somos líderes en la iglesia, y no sabemos guardar un secreto y nos cuentan ahí cosas, pues eso va a generar muchos detalles en la congregación, ¿sí? Entonces debemos ser fieles a la misión que Dios nos proporciona, debemos ser íntegros, íntegros, ¿sí? Que no falte ninguna parte dentro de nosotros, que no falte verdad. Entonces, son, es un principio que es básico, hermano, básico, ¿sí? Porque si no hablamos con la verdad, la gente lo va a notar inmediatamente. Principio de franqueza. Las personas tienen el derecho de saber todo lo que se desea saber sobre los asuntos de la iglesia. La franqueza es más sencillamente evitar problemas, es fundamental para el interés de los miembros y su dedicación. Y aquí algo que nada más voy a agregar, el ser franco no quiere decir que podemos ser groseros, ¿sí? Porque muchas veces hay personas que dicen que son francos. Es que yo soy franco, yo digo la verdad, pero la dicen de una forma muy, muy grosera, de una forma muy, pues más que cruda. Y eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con que sí tenemos que ser francos, pero también la palabra nos dice que tenemos que ser humildes de corazón. Entonces, si una persona que dice que es muy franca, pero que dice las cosas de forma muy, muy, muy grosera, demasiado directas, tener cuidado. Y esta persona tiene que tener el discernimiento de ver que no está actuando bien. Una persona que dice que así, es que así soy yo, está diciendo, yo no quiero cambiar, ¿sí? Es que así soy yo, es que si yo digo la verdad de frente, ¿sí? Pero no debes decirla de forma grosera, de forma que humilles a la persona que está enfrente de ti, porque entonces no estamos representando ni reflejando al Dios que vive en nosotros. Entonces, debemos, sí, y te lo dice alguien que era así, ¿no? Decía, es que yo soy así, y es que yo, yo digo la verdad. Sí, sí, la verdad siempre tenemos que decirla,
pero hay formas de decir la verdad. Hay formas de que la persona no se sienta humillada, que la persona no se sienta, este, que no se sienta vulnerada, sí, que no se sienta que está, siendo juzgada. Entonces, todos tenemos derecho a saber lo que pasa. Todos tenemos a, a ser francos, ¿sí? Pero también debemos ser humildes y tenemos que ser bondadosos, ¿sí? Decir la verdad envuelta en amabilidad, ¿sí? Y, y ese tal vez no soy la persona indicada para dar sobre todo hablar sobre este tema de delicadeza, porque he sido una persona muy fuerte, muy dura en cuanto señalo, pero Dios ha tratado conmigo ese proceso de cambio fue difícil. ¿Sí? Entonces hoy sé que no puedo decir es que soy así, así me hizo Dios, ¿no? Soy una persona que trato de cambiar, de hacer lo correcto, de acuerdo a los valores éticos y morales, y que según pues mi conciencia me está dictando, ¿sí? Lo que es lo justo y lo honesto. A veces es difícil, hermanos, a veces es difícil por situaciones que uno se deja llevar por cosas externas. Pero sí se puede, hermanos, y hoy te animo que si tú en algunos de estos principios, de estos 6 principios, te sientes identificado o sientes que no los realizas, sí se puede, hermano, puedes hacer un cambio en tu vida, puedes hacer un cambio ¿cómo se puede decir? Un cambio de estilo de vida y mejorar tu relación con Dios. Y entonces, hermanos, aquí pues les doy gracias a todos y cada uno de ustedes. Ahorita que vean las clases y ya también les invito a que cumplan con sus tareas. Recuerde que todo lleva puntaje. Al final yo no voy a poner una calificación, sino yo simplemente voy a, este, a poner lo que ustedes me están dando, ¿sí? Al final no voy a agarrar y yo decir, no, pues este merece, no, ustedes me van a decir, yo merezco tanto de calificación, porque cumplí con esto, hice esto, cumplí con todo, yo tengo un 100. Desde el principio del cuatrimestre, sí, teníamos el 100. Unos llevan ahorita ya como 80, yo creo. No han cumplido con tareas, pero te invito, si tú no has cumplido con tu tarea, no hay problema, mándame un mensaje si es que no te deja donde subes la tarea de Moodle no te deja poner la tarea, pero te abrimos espacio, hermano. El chiste es que tengas una buena calificación, porque necesitamos que la capacitación se vea y sobre todo la obediencia, el cumplir, son tantos requisitos, hermano. Pero todos sí se puede, hermano, sí se puede. Y hoy te invito a que si no has hecho tus tareas, las hagas este fin de semana. Probablemente el martes esté calificando todo, martes, esta semana esté calificando ya todo, ¿sí? Y, y no te detengas si tienes dudas, márcame, ahí está mi celular, ahí está mi WhatsApp y con gusto te atenderé. Entonces hoy damos por terminada la clase. Espero que Dios bendiga su vida, que bendiga todo su ser, que cada uno de ustedes sean confrontados con la palabra de Dios y que sean bendecidos, ¿sí? Y que cada día crezcamos más en el Señor. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, pastor, agradecerle su tiempo de verdad y creo que pues nos queda siempre para
reflexionar y para seguir trabajando. Finalizo la clase, hermanos, y nos vemos 10:30, por favor. Bendiciones, hermana Ruth, gracias. Dios les bendiga.